Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en este día de calor, el Día de la Virgen. Bueno, estamos para la presentación de Dominio Eminente, el último libro de Ángel Fareta, y vamos a tener una charla con Juan Lagorio, con Javiera Gutiérrez y con el maestro. Así que bueno, muchas gracias otra vez a todos por estar, y una vez que hagamos unas buenas rondas de preguntas, vamos a pasar también el micrófono para el otro lado, así que piensen que quieren consultar también. Bueno, Ángel, ¿arrancamos? Dale. Bueno, Hola. Buenas noches y gracias por venir. Yo lo primero que te quería preguntar era por el título. Mirá qué simple y qué complejo. ¿Por qué dominio eminente? Bueno, dominio eminente es un título, es un concepto jurídico que utilizaron tanto Hugo Grotius, el jurista holandés del siglo XVII, como su gran opositor y mi gran maestro, Jean-Baptiste Vico, que disputaban entre sí. Pero, mira, dominio eminente, y que todavía existe en la jurisprudencia, por ejemplo, norteamericana, no sé la de aquí, no sé tampoco si tenemos jurisprudencia a esta altura, pero bueno, ese es otro tema. Dominio eminente es la facultad que tiene un Estado de tomar para sí un territorio, una zona, una propiedad que no está siendo utilizada por sus dueños. No está siendo utilizada o está siendo mal utilizada por sus dueños. Entonces se nos ocurrió que la clase B, o sea que en realidad todo el cine de Hollywood, el concepto de cine, centrado sobre todo en el Hollywood clásico, empleó esta idea del dominio eminente. O sea que tomó para sí toda esa cultura que estaba siendo desdeñada por cierta visión positivista, enciclopedista, liberal del mundo, y la tomó para sí. Y que la clase B sería, o es, todavía la toma de posesión de ese dominio eminente que sus dueños no sabían administrar. ¿Quién eran los dueños? Los dueños eran los propietarios de cierta saber enciclopédico, liberal, de cultura entre comillas alta. Entonces Hollywood, con su voluntad de poder, con su organización, o sea, tomó para sí todo ese terreno. Hay dos ejemplos que doy siempre, que damos siempre clásicos, pero que precisamente son clásicos, espero que lo sigan siendo. Por ejemplo, cuando Hollywood y ya la clase B, ya el Hollywood de clase B, o sea, los primeros films de terror de la Universal, o sea, cuando la Universal filma las primeras versiones de Drácula y de Frankenstein, 1931, 1932, que son clase B, tanto la novela de Mary Shelley como la novela de Bram Stoker estaban totalmente fuera de circulación de cierta cultura universitaria, en fin, como la quieran llamar, enciclopedista. Ahí es un caso, creo que ejemplar, epónimo, de dominio eminente. O sea, esa cultura que era un bien mostrenco, como se dice, ¿no? Era un bien que no estaba siendo utilizada o que sus dueños, editoriales, culturales, la propia lengua inglesa, no los usaban. Entonces Hollywood lo tomó para sí. Eso sería el dominio eminente. Sería el apropiarse de un tipo de cultura y de un tipo de valores, sobre todo mitopoéticos o sagrados, que no estaban puestos en circulación, y si estaban puestos en circulación, sobre todo lo referente a lo sagrado, a lo mitopoético, estaba por esos años en manos de los historiadores, vamos a llamarlos, de las religiones de tipo positivista, como Fraser, Taylor y toda esa banda, ¿no? Que obviamente se encargaban de la historia de las religiones para terminar con las religiones. Así que ese sería el título de dominio eminente. Ok, entonces te interesa ese concepto porque no habla de un saqueo, sino de que es algo legítimo. Es una totalmente, es una apropiación, claro, es una apropiación legítima. Obviamente toda apropiación está hecha con cierto tipo de violencia, porque los dueños
Esto hace sonar a cierta parte de la historia argentina, ¿no? Claro, porque los dueños no lo utilizaban eso. Obviamente los dueños de esa cultura, cuando fueron no despojados, sino legítimamente les fueron quitadas esas propiedades, empezaron a crear lo que todavía hoy nos tememos existe, que es la leyenda negra anti-Hollywood. La leyenda negra anti-Hollywood fue creada, fue acuñada por esas mismas usinas culturales, periodísticas, a las cuales les había sido expropiada esa propiedad cultural, intelectual que ellos no usaban. No solo no usaban, sino que usaban mal, o sea, pervertían. O sea, insistiendo con que Frankenstein, hoy sabemos, creo por todos, que el Drácula de Bram Stoker es una de las más grandes novelas del siglo XIX, que está muchísimo más viva como novela del siglo XIX que casi todos esos ladrillos realistas del siglo XIX que prácticamente no los lee nadie, porque además no nos dicen absolutamente nada, salvo sociológicamente. En cambio, una novela, aparte de lo estilístico, estructural como Drácula, sigue siendo perfectamente utilizable. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes. Ángel, en Dominio Eminente indicás en varias oportunidades del libro que la clase B es una de las herramientas con que contó el cine para, de alguna manera, hacer algo que en el concepto del cine ya se había explicado, que es el religamiento entre mito y logos, ¿sí? ¿Cómo se dio eso en la clase B? ¿Cómo funcionó esa herramienta y cómo se llegó a eso, ¿no? También. Bueno, como todos saben, o todos saben si me han escuchado, leído, seguido, para bien o para mal, Hollywood, o sea, la creación de Hollywood, que es una alianza entre judíos y católicos contra el mundo WASP, anglosajón y protestante, liberal, creó lo que un italiano que se la pasó casi la mitad de su vida en la cárcel, Antonio Gramsci, llamaba la toma del poder cultural, la hegemonía cultural. La única hegemonía cultural que verdaderamente funcionó, todavía hoy universalmente, es la de Hollywood. Entonces, cuando hacia los años 30, digamos, como esto que estaba diciendo, cuando toma este dominio eminente de obras, ¿no? Poe también, por cierto, que estaban siendo malbaratadas o no utilizadas, como ya hacia comienzos del sonoro, Hollywood comprende que ya maneja esta hegemonía cultural en todo el mundo, comprende que necesita todavía extender más su poder de penetración, su poder de dominio, su poder de conquista. Necesita todavía incorporar nuevos territorios. Y para ello acuña, crea este film o este concepto de film que es el de clase B, que tiene, como decimos ahí en el comienzo, como casi todo en el cine, diría que casi todo en la estética, pero sobre todo en el cine, que es la culminación de la estética occidental, en el cine siempre se dan, en el concepto de cine, se dan siempre dos cosas paralelas, desde Griffith. Una invención en sentido técnico o económico, ¿sí? Una tecné, dirían los griegos, ¿sí? Y una poiesis. Siempre hubo una invención desde Griffith, técnica, ¿no? Qué sé yo, el primer plano, ¿no? Y una necesidad expresiva, ¿no? Hollywood comprende, los grandes estudios, ¿no? Comprende hacia 1930 que se necesita todavía avanzar más en esa polémica cultural con respecto al mundo positivista, liberal, secular. Y al acuñar la clase B, la acuña en dos sentidos. Primero, que necesita más espacios, ¿no? Necesita todavía que las salas tengan más films. La clase B, bueno, yo tengo edad suficiente para verlo, ¿no? Hasta los años 60, 70, había un film principal, film A, aparte un dibujo animado, un noticiero, había un film de complemento, que era la clase B.
clase B, básicamente, en cuanto a su definición estructural, formal, era un film de 60 minutos, con actores poco conocidos, con los restos, esto es muy interesante, se hacía con los restos de decorados y de actores de repartos de las películas A. Por ejemplo, la que dedicamos la mitad del libro, Cat People, de Jacques Tourneur, producida por Val Lewton, pueden verse los escenarios y hasta los actores, que son, digamos, actores secundarios y decorados que sobraron, vamos a decir así, de otros films. Pero lo que más comprende Hollywood es que con la clase B, además de tomar más espacios, o sea, tener más espacios, más llegue, más poder de penetración, o sea, más duración, con la clase B, como iba a tener todavía más que el cine de clase A, que ya obviamente desde Griffith era despreciado y ya había sido entrado en la leyenda negra, que era arte de masas y kitsch y todas esas estupideces que todavía hoy se siguen repitiendo. Obviamente Hollywood se cagaba de risa porque manejaba el poder. Obviamente uno se puede cagar de risa una leyenda negra cuando tiene el poder, cuando tiene un poder necesario, ¿no? O sea, eso no lo afectaba. Pero como precisamente tenían eso de que en realidad era la fábrica de los sueños y todo ese tipo de cosas, dice, bueno, demos un paso más en esta operación de toma del poder cultural, de camuflaje. Y la clase B, que iba a tener un look todavía, dicho en términos porteños o argentinos, más berreta, iba a servir, como estaba doblemente enmascarado, para tratar temas mitopoéticos, sagrados, simbólicos, esotéricos, muchísimo más que la clase A. Como son ejemplares los films de, bueno, los 9 films, lo que llamamos la enealogía ejemplar de Val Lewton, producida entre 1942 y 1949. Entonces, si bien todavía hoy para el señor de la esquina, bueno, imagino que estará abajo del ventilador, el señor de la esquina ahora, ve un film como Cat People, o Yo caminé con un zombie, o El bar con fantasma, o La isla de los muertos, es algo más hollywoodense, ¿sí? Aunque se trague eso que es hollywoodense, va a tener un acceso, por la puesta en escena, a una serie de elementos simbólicos, mitopoéticos, sagrados, que no le está dando, bueno, no le está dando determinada cultura llamada oficial, ni le está dando tampoco otro tipo de cine. O sea que es un doble instrumento, es un instrumento económico, es un instrumento de ocupar más espacios, de extender todavía ese dominio eminente, ¿no? Porque cuando se tiene el dominio, se sigue expandiendo, ¿no? Esto desde Roma, ¿no? Vieron que empezó con Rómulo y Remo, ¿no? En una aldea y después vieron cómo terminó. O sea, el dominio se tenía que expandir. Entonces la clase B es para ocupar más espacios económicos, pero para ocupar más espacios mentales, para ocupar más espacios simbólicos, para tratar más, sin vueltas, temas relacionados con lo sagrado, lo esotérico, lo simbólico, el simbolismo tradicional y todo eso. ¿Por qué? Porque precisamente por su look, por su aura, por su atmósfera de película elemental en presupuesto, ahí se podía, como todavía hoy, ya en la autoconciencia, los films de John Carpenter, se sigue pudiendo trabajar con elementos simbólicos, esotéricos, mitopoéticos, muchísimo, con muchísima más libertad, pero no libertad en el sentido de la Constitución liberal, sino libertad intelectual, libertad espiritual. O sea, se pueden tratar determinados temas que indudablemente no pueden tratarse dentro de la clase A. Así que eso sería lo del dominio eminente y por eso. Y después con lo que decía Juan con respecto al logos y al mitos, bueno, es sabido que la filosofía occidental, al menos desde Platón, o desde Sócrates y Platón, la filosofía socrática, que la filosofía nace con Platón o con Sócrates, o Platón escuchando a Sócrates, bueno,
digamos, en 300, 400 años antes de Cristo, porque este grupo, esta élite que encabezaba Sócrates, comprende que el logos y el mitos ya han sido separados. O sea que por un lado hay un pensamiento, digamos, verbal, lógico, y otro mítico que está siendo separado. Y lo que nosotros sostenemos es que el concepto de cine, sobre todo la clase B, pudo reconciliar finalmente, después de 2000, 2500 años, el mito con el logos. ¿En qué sentido? En el sentido de que mediante, sobre todo estos géneros llamados thriller, melodramas, puede incorporar determinados mitologemas, ¿sí?, mucho más francamente que lo puede hacer cierta filosofía que se ha quedado precisamente atrapada en el lenguaje. ¿Sí? A ver. Cumple el sueño de Platón, podríamos decir. Cumple el sueño de Platón, claro, claro. Además que Platón, bueno, en el 10º libro de la República, ahí aparece el cine, aparece un cine, pero aparece un cine como esclavos, como siempre decimos. En la caverna platónica se nace esclavos. En la caverna inventada por Griffith se nace libres. Platón, y bueno, después todo, ¿no?, toda la filosofía comprende, por ejemplo, que la historia de las religiones, incluso me ha admirado uno de mis maestros, mis mayores influencias, Mircea Eliade, que hablan del descensus ad inferus, la herida originaria del héroe, todo eso. Está muy bien, pero ¿quién podía representar el descenso a los infiernos? O sea, con una imagen que no fuera alegórica. La clase B. ¿Sí? El laboratorio del doctor Frankenstein, la cueva, donde vive el fantasma de la ópera, debajo de la ópera de París. ¿Sí? O sea que eso que estaba separado, que por un lado estaba el mito, ¿no?, o el mitologema en la historia de las religiones, y por otro lado venía el logos y explicaba eso, el cine, y sobre todo el cine de clase B, continuando la obra del siglo XIX de autores como Hoffman, Poe, Mary Shelley y Bram Stoker. Lo que pasa que, claro, por más que tuvieran éxito esas novelas, tenían un público reducido. Lo que logró Hollywood, sobre todo la clase B, es que esto creado, sobre todo a partir de Hoffman y Shelley, recuerden que El hombre de la arena y Frankenstein prácticamente se publican con pocos meses de diferencia, esta actitud polémica con respecto ya a cierto pensamiento materialista, positivista, el cine, el concepto de cine, y subrayadamente el de clase B, lo podía poner en escena. Podía poner en escena. O sea, por ejemplo, la idea de el temor a lo sagrado, o sea, que lo sagrado ha desaparecido. En una clase B como Cat People, que Irena manifiesta determinadas cosas para un público, para ese hombre medio de clase media, como es el personaje de Oliver Reed en Cat People. ¿Qué se hace con Irena? Que viene con un pasado mítico, legendario. O se dice que son cuentos de hadas, o se la trata de psicoanalizar, ¿sí?, o reducir psiquiátricamente, o de violarla directamente, y si no, se la mata. Entonces, todo esto, que por supuesto estaba en los libros de Eliade y tantos otros autores, pero estaba como logos, como que uno necesitaba. ¿Y dónde están las ilustraciones de esto? Pero no las ilustraciones de culturas arcaicas o de una ánfora griega, que por supuesto tiene una utilidad. ¿Esto cómo se come? A ver, ¿cómo es esto del descenso a los infiernos? ¿Sí? Del axis mundi. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta idea de la comunicación entre los vivos y los muertos? ¿Cómo es esta idea de la fiesta o de la inversión de la fiesta? Bueno, vayan a ver Halloween. Eso es lo que logró entonces la clase. Pero para eso necesitó enmascararse todavía más. El asunto es que puede seguir con esa máscara, pero nosotros no tenemos que creer, en todo caso, ver debajo de esa máscara, ¿no? Bueno, ahí cuando hablabas de que la clase B nació como con restos,
que se hace con fragmentos de cosas olvidadas, soslayadas. Eso también funciona como una suerte de, por un lado, de recuperación de esas cosas, por otro lado, como algo simbólico de que con esos restos que nadie quería, que yo los estoy recuperando, estoy realmente simbólicamente haciendo algo nuevo, algo que estoy recuperando y a su vez estoy rehaciendo, ¿sí? Eso que hace la clase B, se podría decir que sería algo así como la autoconciencia, la clase B, que llega por ahí un poco antes que en la clase A. Sí, seguramente sí, seguramente sí. A ver, para usar un lenguaje casi bíblico, ¿eh? En el principio, antes que El Exorcista, 30 años antes, estuvo Cat People. O sea que la autoconciencia, en todo caso, es Cat People, ¿sí? La autoconciencia en decir, esto es así. La pugna entre lo sagrado y el mundo liberal pequeño burgués es terrible. Eso está en Cat People. Ello lleva que 30 años después se pueda hacer El Exorcista, ¿sí? Que se pueda hacer en el sentido de imaginarlo. Sería como que la clase B pavimentó la vía regia, el camino real para que llegara la autoconciencia en la clase A. Eso sería el tema. O sea, en El Exorcista, por ejemplo, o aún en los films de John Carpenter, que continúa el estilo de clase B en cuanto a producción, dice, esto es ahora sí, más brutalmente, porque porque la autoconciencia, ¿qué es? Leer, interpretar lo que se ha hecho antes, sostener lo que se ha hecho antes. Por eso la autoconciencia es tan importante, y no me estoy yendo del tema, para también lo político, ¿no? O para la conciencia histórica de un país. La autoconciencia es decir, de dónde venimos, qué somos, en qué nos sostenemos. Es crear lo que se llama un nomos. Un nomos no es solo una ley, es un estado de posesión de lo propio. Y la autoconciencia significa reconocer en qué base se ha formado esto que ahora se explica, esto que ahora se dice. Es una toma de posesión de aquello que... Es la toma de posesión definitiva de aquello que nos pertenece. ¿Sí? Es como en el episodio en el libro de las guerras de la Biblia. Vienen a tomar lo que ya es la tierra prometida. Eso tiene que ser tomado ya. ¿Por qué? Porque le ha sido prometido. Esto, si quieren verlo exclusivamente en un sentido simbólico. Entonces, la autoconciencia es decir, dar vuelta como un guante. Esto es posible porque hemos leído anteriormente eso. O sea, la clase B nace porque Hollywood, como estructura, como poder, guionistas, directores, ¿no? Sabe leer en el año 30, como nadie, Frankenstein de Mary Shelley y Drácula de Bram Stoker. Ese ya es un primer episodio de autoconciencia, es decir, eso. Nos basamos en esto. Por eso después la definitiva autoconciencia, por ejemplo con las películas de John Carpenter o de William Friedkin, es decir, y esto se debe a este tipo de cosas. O sea, es una pugna, por eso también nuestro subtítulo, ¿no? La clase B, o sea, es la tierra prometida a la cual llegan finalmente casi 1000 años de cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. ¿Qué es el otoño de la Edad Media? Mediados del 400, mediados de 1400. Es un libro de Johann Huizinga, desde luego. Es cuando en Occidente la cultura, ¿no?, se separa. Empieza a separarse lo sagrado, el oficio, de lo oficioso. Es el momento del conocimiento, es el momento en el cual empieza a crearse la burguesía, pero no solo en sentido económico, sino en sentido de mentalidad. O sea, es una mentalidad material que empieza a separarse de lo sagrado. Eso, en nuestro libro,
hay toda una continuidad, por eso lo llamamos en diáspora, que aparecen diferentes resignificaciones. ¿Por qué? Porque la tradición per se, per definizione, no puede perderse. Sí, cuando es acechada, y comenzó a ser acechada materialmente en el otoño de la Edad Media, cuando, por ejemplo, misteriosamente desaparece la construcción de catedrales. No es que desapareció la catedral porque los arquitectos perdieron los planos o se quedaron sin tinta o hubo materiales. Desapareció para transformarse en otra cosa, en cultura errante a partir de determinados significados. Esto es para decirlo en historia del arte, para compararlo. O sea, se dejaron de hacer catedrales, pero apareció la pintura de Bruegel o del Bosco. Y hay determinados signos, por ejemplo, bastante claros en algunas obras sobre esto. Tal vez aparentemente nos vayamos de... En un momento de Hamlet, vieron que hay un teatro dentro de un teatro. O sea, Hamlet contrata una serie de actores itinerantes, errantes, para hacer la obra dentro de la obra. La Ratonera. Esa obra, esos actores itinerantes, es como Shakespeare nos pone un signo ahí, una marca de que en realidad eso que él está haciendo, este teatro, su origen, la continuidad es de esa cultura errante, de las romerías de la legua, de los cómicos de la legua, que incorpora dentro de su estructura. Y hay un ejemplo, creo que perfecto, que hay de esta simetría, de este signo, que hay muchos más, por ejemplo, los bufones en el Rey Lear y todo eso, bueno, las pruebas, por ejemplo, bueno, y todo Sueño de una noche de verano, obviamente que ahí se trata de obras iniciáticas y todo eso. Pero esta idea de Shakespeare, de incorporar estos cómicos errantes como obra dentro de la obra, o sea que recurre para eso, como diciendo, estamos haciendo esta obra, pero en realidad venimos de aquello. Esto aparece ya al comienzo del cine, en la película, en una de las películas de 1908-1909, La Villa Solitaria, la que siempre hincho que hay que ver y todo eso, aunque en el concepto de cine trabajamos con otra, que es paralela a Corner in Wet. En la Villa Solitaria, el protagonista, supongo que la habrán visto, y si no espero que la vean, realmente está en YouTube, fracasa, digamos, cuando tiene que rescatar, intentar volver a la casa para rescatar a su esposa y a su familia que está siendo acechada por unos ladrones y todo eso, el coche se le queda sin nafta. Entonces, ¿de quién tiene ayuda? De un grupo de cómicos de la legua, de circo itinerante. O sea que Griffith hacia 1908, 1909, está declarando que la máquina, el coche, se puede quedar sin nafta y que aquí tiene que recurrir a la carreta de cómicos itinerantes. Esto es otra marca, otro signo, porque precisamente la cultura tradicional tuvo que disfrazarse, camuflarse, hasta que llegó Hollywood, llegó la clase B y tuvo el poder necesario, que obviamente ni Shakespeare tuvo jamás. Primero que tenía que conservar la cabeza Shakespeare, ¿no? Y pudo hacer esto, o sea, hasta finalmente, o sea, se pudo llegar a la tierra prometida de la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la clase media, porque Hollywood creó ya hacia los años 20, 30, una estructura de poder para decir esto más, no claramente, sino más universalmente. Hola, buenas tardes. Bueno, Ángel, te me adelantaste, sí. Como habitualmente, porque yo quería, entre otras cosas, señalar o destacar, porque siempre es sorprendente leerte y escucharte, destacar lo sorprendente de encontrar en la tapa de un libro unidos
clase B y otoño de la Edad Media, por ejemplo, porque tenemos habitualmente una asociación de la clase B con algo más snob, más freak, más marginal. Y entonces me interesaba saber un poco cómo armaste el corpus del libro a partir de la Edad Media. También hay otras cosas sorprendentes como abrir el libro y encontrarse con poemas de Laforgue o de Baudelaire. Y cómo armaste ese camino que empieza, digamos, podrías haber empezado en Platón, pero empezaste en el otoño de la Edad Media y llegás a Cat People. Después vamos a la otra cosa sorprendente, que es cómo abordás el concepto de lo femenino. Cuando terminamos el concepto del cine, sobre todo las otras, la tercera edición más completa, comprendimos, intuimos que a partir, o sea, siempre vimos, eso está en el concepto de cine, esta teoría, que en el cine clásico de Hollywood, sobre todo eso llamado de género, porque todo cine es de género, por cierto, pero en el thriller, en el fantástico, había, si se lo sabía ver, determinados rastros o determinados signos, simbólicos, pero puestos en escena, mediante una primera historia entendida para todos, que se habían aparentemente desaparecido en el otoño de la Edad Media. Ustedes saben que, bueno, en el otoño de la Edad Media no había arte, había oficios, había cofradías de oficios, y nadie firmaba las catedrales, era una obra colectiva. Y bueno, por la educación que he tenido y por lo que he investigado, me llamaba, como dicen, lugar común, pero por eso es lugar común, me llamaba poderosamente la atención que había una similar leyenda negra entre la oscuridad de la Edad Media y Hollywood, ¿no? Yo digo, qué insistencia, ¿no? Detectivescamente, porque todos tenemos que ser, cuando somos teóricos, críticos, tenemos que ser detectives, así que traté de buscar las huellas de por qué esta similitud de la crítica a la Edad Media como época de oscuridad, de incultura, ¿no? Y de Hollywood como toda una serie de menos negocios y todo eso, ¿no? ¿Y qué me dio el do, o la, como decía mi maestro Mario Praz? ¿Quién me dio la llave, la clave? Que aquellos que escribían eso contra la Edad Media eran los mismos que escribían, venían del mismo mentalidad, de la misma ideología, del mismo punto de vista que aquellos que atacaban a la clase media. Entonces me di cuenta que, precisamente, para entender algo, ¿no? Para entender algo polémico, no hay nada mejor que ver si se tienen enemigos en común. Y me di cuenta, nos dimos cuenta que la clase B, el cine de Hollywood, la leyenda negra anti-Hollywood, venía del mismo riñón, como se dice, cultural, de aquellos que seguían insistiendo todavía hoy que la Edad Media es una época de oscuridad y de represión y de todo ese tipo de cosas. Bueno, luego, investigando, sobre todo con la influencia que he tenido de Mircea Eliade y todo eso, comprendimos, nos hicieron comprender, estudiamos, que lo tradicional, repetirme, no puede. ¿Qué es lo tradicional? Porque lo tradicional no es lo folclórico, no es el festival de Cosquín, ¿no? Ni entre nosotros un ponchito, no. Lo tradicional es aquello que se trae, es aquello que en hebreo se llama Kabbalah, recibir, un recibo, Kabbalah, se trae, es aquello que recibimos. La tradición no puede perderse. ¿Qué es una sociedad tradicional? Es una sociedad que vive cosmológicamente, que es donde todas las actividades están relacionadas. Hasta el otoño de la Edad Media, todas las actividades religiosas, políticas, económicas, festivas, sexuales, estaban todas relacionadas, estaban todas dentro de un mismo corpus, eran todas una estructura orgánica.
con el otoño de la Edad Media y con la aparición de la mentalidad burguesa, se divide esto, empieza a pensarse materialmente, a pensarse secularmente, y las cosas empiezan a separarse, a divorciarse. Lo económico va por un lado, lo político va por el otro y todo eso. Pero bien, aquello que es tradición, aquello que es el origen, no puede perderse. Sí puede enmascararse, sí puede camuflarse. Y esos camuflajes, esas postas son, bueno, determinadas cosas, como vemos en las obras de Shakespeare, por ejemplo, en Cervantes, en el Bosco, en Bruegel, y como pudimos ver o nos enseñaron a ver en las películas de clase B o de terror y de todo ese tipo de cosas. O sea que continuaba el cine con ese enmascaramiento, con esa errancia que había comenzado con el otoño de la Edad Media. Con una diferencia, que este camuflaje, que esta máscara, ya no iba a ser en manos de una sola persona o de un grupo o de una escuela, qué sé yo, el romanticismo alemán, o Hoffman por acá, Mary Shelley por allá, sino que Hollywood iba a crear, porque ya lo había creado previamente, antes de articular esto llamado la clase B, había creado una estructura de poder. ¿Y qué es poder? La mejor definición sigue siendo la de Carl Schmitt. Poder es aquel que decide el estado de excepción. Hollywood decidió cuál era el estado de excepción, cuál era la cultura. ¿Cuál era la cultura que iba a llegar desde el maorí de Nueva Zelanda, ¿sí?, hasta el erudito bohemio de París? Tomó el poder, hizo el estado de excepción cultural. Y para todavía, ¿cómo puedo decir?, para refrendar todavía más esa toma del poder, ese estado de excepción, multiplicó, vamos a decir, este poder, ¿sí?, mediante la clase B. Sobre lo femenino, sí. Hay un capítulo que se llama La bipartición de lo femenino en la Revolución Industrial. Cosa que, por supuesto, el cine se encarga, Cat People, precisamente trata sobre eso. Juzga eso. Durante el siglo XIX, los países anglosajones, esto es básicamente en Inglaterra y Estados Unidos, los que llevaron a cabo la Revolución Industrial, dividieron a la mujer, más bien a lo femenino, en dos tipos, en dos figuras. Por un lado, una mujer angelical, que muere joven, bastante pavota por otro lado, y por el otro lado una mujer vampiro, una femme fatale, una vampiresa, una come hombres y todo eso. El cine, Cat People, viene para dividir, para juzgar esa división, o para mostrar que precisamente esa división es falsa. Y también para sostener o mostrar, pensemos en esta tríada de personajes. Irena en Cat People, Marnie de Alfred Hitchcock, Carrie de Brian De Palma. Bueno, yo diría, eso ya está. Son tres mujeres que son singulares, que tienen una anomalía, que tienen un algo más, un plus, y que son acechadas o destruidas o tratadas de transformar por el medio que los rodea. ¿Por qué? Porque precisamente esto juzga, o es el juicio definitivo, creemos, con respecto a esa división mental, esa división estructural mental, sobre todo, que se había creado de lo femenino durante el siglo XIX en la Revolución Industrial. Obviamente esto se creó por una necesidad absoluta, obviamente necesitaban proletarios
Entonces, si necesitaban proletarios, la mujer, o cierta mujer, tenía que ser una fábrica de hijos, porque además esos proletarios, salvo que Dickens nos haya mentido, se morían a los 8 años, a los 10 años, entonces tenían que reproducir hijos. Por eso combatieron la homosexualidad, no por una razón moral o porque supieran de psicología, simplemente porque la fábrica de hijos, de obreros y de obreritos y de burócratas no podía seguir funcionando. Entonces crearon esa división de la personalidad, ¿no? Esa división de clases, esa división de funciones entre una esposa y madre para que reprodujera proletarios y burócratas, porque morían como moscas, ¿sí? Y por otro lado, esta otra mujer. Esto es uno de los temas que precisamente en Cat People se ponen en crisis. Se demuestra que esta división es falsa, ¿no? Que esa división es falsa, es absolutamente falsa. Más allá de la clase B, el film seguramente más grande de todos los tiempos, es una de las obras de arte más importantes del pensar y poetizar del siglo XX, que indudablemente es Vértigo, trata de eso, trata de esa división de las personalidades, esas dos mujeres. Obviamente, si cuento el final no voy a decir lo que los cursis llaman spoiler, ¿no? Imagino que vieron Vértigo, si no, por favor, no me hagan llorar, si alguien no vio Vértigo, ¿no? Al final aparece esa tercera mujer, no esa que habían dividido. Y el idiota, fíjense, el hombre, este hombre acostumbrado a no entiende, pierde esa tercera mujer, ¿no? Esa síntesis, que no es ni la puta ni la esposa y madre. Y el otro, el tarado cuando ve que ahí se ha creado, que aparece algo, no lo puede entender. No lo puede entender. Se queda con las manos vacías. La clase B fue el sostén, fueron los, ¿cómo podemos decir? Fueron el reservorio, como los guardaespaldas de este tipo de mentalidad y de este tipo de saber, de este tipo de conocimientos. Este tipo de conocimientos, todavía hoy, no es que esto sea triunfado totalmente, ¿no? Por supuesto. Quiero decir que tenemos en todo caso los films para entender eso. Más aún, mediante el concepto de cine, no es que leemos mejor a Poe, entendemos mejor a Poe. Entendemos mejor lo que es lo fantástico, lo que es el thriller y todo eso. Y entendemos también este proceso de enmascaramiento, ¿no? Porque indudablemente en la pugna del poder, ¿no? Siempre tiene que haber una táctica, una estrategia. No se puede, sería absurdo pensar que en toda pugna de poder no se trabaje con camuflajes, con sabotajes, con máscaras y todo ese tipo de cosas. No sé si... Decís que en Cat People se cuestiona y se enjuicia de alguna manera esta binariedad, pero también se lo hace a partir de dos mujeres. Sí. ¿Nos contás cómo es? Sí. Acá me lo pone. Claro. O sea, Irene es lo sagrado, por eso viene incluso también de la Mitteleuropa, ¿no? Viene de Serbia en este caso, ¿no? Viene del Imperio Austrohúngaro. Por eso, o sea, vive en un mundo mítico religioso, ¿no? La otra mujer, la mujer normal, digamos, Alice, que a mí me costó entenderla, bueno, por suerte Cat People la veo desde los 14 años, desde Sábado de Superacción, así que la agoté. Yo me di cuenta que también Alice, la norteamericana trabajadora, la canchera, también estaba obligada a cumplir esa función, ¿sí? Entonces el film de Vela, que por un lado, ¿no?, está esa mujer o eso femenino todavía envuelto continuamente en lo sagrado, pero que la otra parte, la parte de Alice, está obligada también a ser aquella que tiene que cumplir determinados roles y determinados papeles. A ese choque precisamente lo llamamos trágico. Ángel,
todos tus libros siempre tienen no solamente un recorrido histórico, sino también un diálogo polémico con el presente. Siempre estás pensando en lo que nos está sucediendo. Creo que algo que destaca mucho en el libro es la idea de lo popular, ¿no? Como consecuencia de esta diáspora de la que estuviste hablando. ¿Qué es lo popular y por qué se lo entiende mal, teniendo en cuenta las consecuencias que tiene en un país como el nuestro esa palabra? El empleo por ciertas fuerzas políticas, no solo locales, sino de todo Occidente, que se dicen antiliberales y se apoyan en algo llamado popular o folclore, es escupirse en la cabeza, es subir la escalera que baja, es usar las armas del enemigo. La palabra folclore fue creada en Inglaterra, en Londres, en 1846. La palabra folclore. Esto es sabiduría del pueblo. ¿Por qué? Porque se tenía que justificar mediante una ciencia, en el sentido positivista, que todas las colonias que había tomado Inglaterra, ¿sí? Obviamente cuando tomaban algunas cosas en África, como eran culturas orales, ¿sí? La idea de que eran primitivos les salía más o menos bien. Cuando tomaron la India, con el Taj Mahal o con el Bhagavad Gita, no podían decir, bueno, estos son unos negros de mierda. Entonces tenían que crear, no, pero es algo folclore, ¿no? Es una cultura primitiva, arcaica, supersticiosa, ¿sí? Y eso después lo trasladaron al concepto de pueblo, de popular. Esto se arrastra con el buen salvaje de Rousseau. El buen salvaje de Rousseau, el enciclopedista, es que la enciclopedia, el saber enciclopédico, nace para educar a ese buen salvaje, que es el pueblo. El concepto de pueblo y el concepto de folclore, como expresión popular de eso, lo peor que se le puede hacer es cultura tradicional. Cultura tradicional. Cultura tradicional no es folclore. Folclore es la reducción positivista de lo tradicional. Obviamente, para salir del paso podemos decir la palabra pueblo popular, pero popular es una reducción de determinada forma de entender todavía una visión del mundo que está relacionada todavía con lo sagrado, no necesariamente con lo religioso, con lo sagrado, con lo mítico. Eso no necesariamente es algo llamado popular, sino que es algo tradicional. Y no tiene que ser reducido de manera positivista. No tiene que ser de manera positivista. El folclore, todo aquello que reduce positivamente, enciclopédicamente, cierta cultura oral, cierta cultura tradicional, mítico-simbólica, es o superstición o popular. Recordemos que superstición en latín quiere decir aquello que sobrevive. La tradición sobrevive como puede, utiliza las máscaras que necesita, hasta que, claro, hasta que con Hollywood las máscaras las fabricaban ellos mismos. Entonces, este es el tema. Generalmente se piensa, o se utiliza el término popular, dejemos folclore, porque ni siquiera le ponen la K ahora, a lo mejor piensan reducirla con una C para mejorar algo. No, no se va a mejorar porque el concepto polémico sigue siendo el mismo. La idea de popular es una idea, por el contrario, es una idea positivista que reduce a la sabiduría tradicional. Eso es todo lo contrario. Obviamente ya está instalado en eso y determinado discurso, van a seguir hablando de pueblo y popular y todo eso, pero algunos de nosotros tienen que comprender que seguir utilizando esa idea de que el pueblo es inocente, ingenuo, pobrecitos, no entienden nada, no se tragan las heces o no saben leer, capaz que no saben leer, pero están más cerca de lo sagrado que nosotros. Eso que descubrió el último Pasolini cuando más o menos se avivó en los últimos años y se dio cuenta que todo ese pueblo
de las borgate, esto es de los suburbios romanos y del pueblo y del campesinado todavía italiano, estaba en un contacto con lo sagrado y con lo divino muchísimo más cercano, mucho más vivo, en contacto directo que todo aquello que se suponía que era el pueblo en el sentido de cierta izquierda italiana. ¿Ah? Así lo pago, por otro lado. Pero bueno, entonces, esta es la idea, este es el concepto. No hay cultura popular, siempre hay cultura de élite. Lo que pasa es que la élite no la tenemos que confundir con un hotel 5 estrellas o con un yate o con no sé qué, o con vivir en determinado barrio. Élite es un grupo que se sabe, que se organiza con una cabeza y que tiene orgánicamente, que construye orgánicamente una misma visión del mundo. No nos confundamos, toda cultura es de élite. Toda cultura es de élite. Más aún, daré un ejemplo bastante cercano, y ahí está, y bastante de clase B. Si ven un piquete, parece que está desorganizado, hay siempre alguien que lo organiza. Hay siempre alguien que dirige hasta el piquete. Después no puede gustar o no el piquete, eso es otro tema. Pero siempre hay una élite, siempre hay una cabeza dirigente, hay un grupo que se sabe, ¿no?, homogéneo, por determinados valores. Por otro lado, si podemos proponer este ejercicio que siempre hago, algunos ya lo conocerán. En toda la saga, la trilogía del Padrino, hagan esta simple conmutación. Cada vez que digan mafia, pongan Hollywood. O sea, sigan la historia de la familia Corleone y demás como Hollywood. Creo que es bastante, no solo por el personaje de Johnny Fontaine o de Frank Sinatra y de todo eso, que eso sería un poco, como dicen ellos, para los pájaros, ¿no? Eso sería algo para los pájaros, eso sería algo para engrupir. En realidad, toda esa estructura, o sea, todo eso, esa estructura de poder, dentro del poder, es una metáfora o una analogía con lo que fue y lo que fue y tal vez lo que pueda seguir siendo Hollywood. Bueno, no sé. Bueno. Bueno, si quieren hacer preguntas. Sí, yo ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Levante la mano, por favor, así lo veo. Aprovechen que está el maestro acá disponible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Le quería preguntar, James Cameron, Brian De Palma y Alfred Hitchcock, los tres en Psicosis, entre Vestido para Matar y Vestido para Matar. Sí. Y Cameron en Terminator siempre en psiquiatría queda no solo mal parado, sino como unos estúpidos. Eso, ¿cuál sería el motivo? El cine, el concepto... El cine, igual con mi vozarrón, el cine o el concepto de cine desde el comienzo se supo como una forma de saber. Y formó una tercera posición equidistante. El saber del cine, el concepto de cine, se creó, se imaginó, se supo desde el comienzo, desde Griffith y desde el comienzo de los grandes estudios, como una forma equidistante entre el saber positivista o científico, médico, no importa, médico, psiquiatra, y el periodismo. Hollywood, el concepto de cine es una tercera posición, entonces, equidistante, una forma de saber, una práctica de saber, una ciencia, equidistante y polémicamente con respecto a la ciencia, digamos, médica, o psiquiátrica, o psicológica, y el periodismo, o lo periodismo. Y eso es precisamente porque en el cine, desde el concepto de cine, desde el comienzo siempre son maltratados. Por otro lado, si recuerdan, y me creen, si no recuerdan, créanme, al comienzo de la caída de la casa Usher, que son estas simientes de esto, ven que el narrador, después, el narrador sin nombre,
del que nunca sabemos el nombre, que va a visitar a su compañero de no sé qué, de colegio, a Roderick Usher, ¿no? Luego de que describe minuciosamente la afuera de la casa Usher, entra dentro, lo primero que se tropieza ¿con qué es? Con el médico que está atendiendo a su amigo Roderick Usher. ¿Cómo lo trata Poe? Dice, tenía esa mezcla, esa cara típica, esa mezcla de cálculo, ¿no? Y de ignorancia. Parece que ya al comienzo, ¿sí? Eso está maltratado. ¿Cómo está tratada la ciencia o el científico o el vendedor el creador de autómatas o el vendedor de largavistas, de elementos técnicos en El hombre de la arena de Hoffman? ¿Está bien tratado? No. Lo cual no quiere decir que Poe o Brian De Palma o Hitchcock estén a favor de abolir los hospitales, la medicina social y las farmacias. ¿Qué es lo que polemizan? La idea de sustituir ciertas prácticas, digamos, materiales, concretas, con respecto a eso. Pensemos en la función de la policía en Hitchcock, a lo mejor está. ¿Eh? No es que, o sea, es un lugar común, y está muy bien que lo sea, que en Hitchcock los policías son torpes, son inútiles. Pero no es porque Hitchcock pretende un Estado anarquista, sino porque la policía, para el pensamiento de Alfred Hitchcock, usurpa un lugar que solamente puede tener el sacerdote. Precisamente si vamos a una clase B, ejemplar, Halloween, la primera, el personaje de Donald Pleasence, que no me acuerdo cómo se llama, fíjense que cuando fracasa como psiquiatra intenta ser inquisidor. Es el demonio. Primero lo pastilló como pocas veces a Michael Myers. Fracasa, entonces lo quiere liquidar como un inquisidor. Comparemos entonces el psiquiatra de Halloween con el psiquiatra del final de Psycho, que por cierto no es psicosis, es psycho, es psicópata. Veamos. Hitchcock en Psycho le hace dar una larguísima explicación que científicamente es cierta. Lo que dice el psiquiatra al final de Norman Bates. Nosotros sabemos exactamente lo mismo, sabemos algo más sobre Norman Bates. O sobre esa escena de transformación con la mosca en la mano. Pero Hitchcock en el año 60 todavía pone equilibradamente una cosa con la otra. Ahora, si pasamos al cine autoconsciente, fíjense lo que es el psiquiatra en Halloween. Bueno, pensemos en otro psiquiatra, el de Vestida para matar de Brian De Palma. A mí la primera enseñanza que me dieron, por suerte muy temprano, creo, temprano, dice, contá y compará. Las comparaciones son odiosas, decían en mi casa, menos en estética, menos en el pensamiento. Hay que comparar, y ahí sí discriminar, comparar, ver qué cosas se repiten y qué cosas varían. Entonces podemos ver, por ejemplo, la figura del psiquiatra, la figura del médico, la figura del científico. Por otro lado, recordemos y volvemos a Mary Shelley, el barón Frankenstein, ¿qué era? ¿Tirador de cartas del tarot o era médico o era científico? Por otro lado, recordemos que siempre le tachan en algunas ediciones el subtítulo a Mary Shelley, como es Frankenstein o el nuevo Prometeo. O sea que ahí, en esto que funda lo fantástico, ya su autora, con sus 17 años, lo que fuere, ya relaciona su polémica a partir de lo fantástico con respecto a cierta ciencia material, con respecto a lo mítico, o el nuevo Prometeo. Bueno, no sé si respondí o me fue codo, pero ese es el tema. No es que está en contra de esto, está en contra de cierto saber positivo que reduce sobre todo el fenómeno religioso. Esto es clarísimo, en un film que a lo mejor no es tan difundido de De Palma, pero creo que es una de sus obras maestras, que se llama La Furia. Si vieron La Furia es como es una nota al pie de página, es una variante de Carrie superior a Carrie.
Es como si a Carrie, en vez de destruirla, en realidad la tuviera, a los Carries del mundo, hombres y mujeres, los que tienen poderes, los que tienen todavía una sensibilidad con respecto a lo sagrado, fueran industrializados por los gobiernos. Eso entonces es precisamente la autoconciencia. La autoconciencia finca todavía más estos elementos y los hace más polémicos todavía. Radicaliza todavía más este concepto polémico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Hola. Sí, yo tengo una pregunta, capaz es un poco colateral, pero ¿qué rol cumple la música en este proceso de diáspora de elementos tradicionales? Porque previo al cine estuvo la ópera y siento que allí la música cumplía un rol central en la representación de lo trágico, mientras que en el cine pasa a ser algo subsidiario. ¿Por qué sucedió ese proceso? Y bueno, Bueno, está perfecto, ya lo dijiste, es una cosa que también sostengo, una de las formas de mantenimiento de lo tradicional en diáspora durante el siglo XVIII, XIX fue la ópera. La ópera es la transformación en sentido, es convertir lo trágico, la ópera, en algo como la clase B, ¿no? En algo de una música, un melodrama, por eso el melodrama. La ópera es un melodrama. Fíjate como melodrama todavía para Hollywood, para una película de amor o de drama, lo usan peyorativamente para melodrama. Sin embargo, melodrama es el origen de la ópera, ¿no? Ópera en italiano quiere decir obra, pero en realidad cuando aparecen las primeras óperas, se dice ópera per melodrama. Después ya poco a poco no tenían tiempo y dejaron solamente la palabra ópera. O sea que ya, claro, por supuesto, la ópera, el melodrama, es uno de los antecedentes más cercanos, junto con la literatura fantástica, anteriores al cine. No sé si necesariamente en la música, qué sé yo, no sé. ¿Te parece subsidiario el uso de... ¿Te parece subsidiario Bernard Herrmann en Psycho? ¿Te parece subsidiario Pino Donaggio en las bandas de sonido de De Palma? No. En todo caso, es que la música pasa a ser no subsidiaria, un complemento, porque el centro de la acción, el centro de esa continuación del melodrama, es aquello que se representa de manera visual o de manera de acción. Pero sí, por supuesto, la ópera es totalmente, la ópera, sobre todo la ópera melodramática, la ópera más, ya me entiende. No Wagner, no porque no me guste Wagner, ¿no? Pero Wagner ya quiere hacer algo supuestamente de élite, ¿no? Quiere hacer como una religión del arte, ¿no? Cosa que tiene bastante que ver con ciertos artistas de finales del siglo XIX. No, me refiero sobre todo a la ópera italiana, a la ópera rusa, ¿no? Al melodrama. ¿No? Ese es el... Por otro lado, Puccini cuando muere, 26, ¿no? Después de Puccini, ¿qué ópera tenemos? Porque sigue en el cine. Porque la naturaleza tiene horror al vacío, como decían nuestros antepasados griegos. Entonces, después de eso, la ópera tomó la posta. Después de la ópera, sí hubo algunas óperas que escuchan la tía, las hacen algunas fundaciones norteamericanas, quedaron 3 o 4 óperas. Pero después de Puccini, 1926, faltan 3 años, ¿para qué? Para el cine sonoro. No hacía falta más la ópera. ¿Cuándo nace el cine también, si pasamos a la pintura? Cuando la pintura se vuelve totalmente abstracta, se vuelve cubista, surrealista, se vuelve manchones en la pared, pierde todo sentido de mímesis. Cuando la música se vuelve dodecafónica, se vuelve experimental, pierde todo contacto con la melodía, pierde contacto con toda la comunidad. Fechas, dodecafonismo 1912, ¿sí? Primeros cuadros abstractos 1906, 1908, 1910. Nacimiento del cubismo. ¿Qué aparece ahí? El cine. Porque ahí empieza a perderse la mímesis.
empieza a perderse el contacto, la idea de acto reflejo, como diría Lukács, ¿no? La idea de un reflejo con respecto a lo visible, a lo objetivo. No puede ser casual, obviamente que no lo es, que el cine aparezca, el concepto de cine, cuando las otras artes se refugiaron en castillos privados, en mundos subjetivos, y perdieron totalmente comunicación con la comunidad. No así con los marchands, que se hicieron ricos, todavía se siguen haciendo ricos con manchones en la pared, que significan menos que un test de Rorschach. Obviamente que esos también son, los traficantes de esos cuadros abstractos, de esas manchas, son aquellos que también dicen que el cine es un arte, como es, un arte de masas, y es entretenimiento, y es la fábrica de los sueños. Un carajo. Es porque es su verdadero enemigo. Y volviendo al concepto de poder, ¿no?, que es decidir el estado de excepción, poder es saber quién decide el enemigo. Y si Hollywood tuvo una grandeza, el cine, el concepto de cine desde Griffith, tuvo desde el origen algo claro, es quién era su enemigo. Recordemos, por otro lado, ¿no?, siempre que hay que recordar, de dónde venía Griffith. Griffith venía de la parte derrotada de la guerra civil norteamericana, de Kentucky. Destruido por el norte yanqui industrial. ¿O alguno de ustedes cree todavía que la guerra civil los yanquis la hicieron contra Dixie porque querían liberar a los esclavos? Vamos. Ese fue el genio de Griffith. Alguien que había sido, su nomos, su particularidad, había sido derrotado por la máquina. La máquina, por lo industrial. Mientras dice que intentaba seguir todavía en una sociedad más o menos tradicional agraria. ¿Qué tendría que haber hecho cuando ve la máquina de las máquinas? Una máquina que duplica. Cuando ve la primera máquina de Lumière, tendría que haber procedido, supuestamente como los luditas de 1820 en Inglaterra, agarrar a martillazos las máquinas, los telares mecánicos porque les sacaban trabajo. El genio de Griffith, que dijo: no rompo la máquina, la doy vuelta. ¿La utilizo para qué? Para hacer universales los valores, para hacer universales los valores por los cuales mi nomos, mi propiedad, mi territorialidad fue derrotada en la guerra civil. Esto, por otro lado, es cíclico en la historia. Generalmente las civilizaciones, que son muchas de las formaciones de civilización que son derrotadas militarmente, luego, ¿sí?, copan al triunfador de manera cultural. Roma conquistó entre una de sus provincias a Grecia. Al otro día, Roma se helenizó culturalmente totalmente. Y eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Estados Unidos siguen siendo dos países. Por otro lado, no solo el cine es Dixie, ¿no? Elvis Presley, el rock, el jazz, hasta la Coca-Cola es Dixie. El comienzo de esto fue lo de Griffith. O sea, fue una toma de poder cultural. O sea, tuvo claramente un enemigo. Ese enemigo, primero de Griffith, que podía ser de lo que Griffith representaba, luego se volvió universal. Esto también es una cosa que nos tiene que enseñar mucho, que con respecto a la técnica, a la técnica que ahora ha llegado a lo global y todo eso, la táctica, la estrategia, no es destruirla, sino es dar la vuelta a nuestro favor. El ejemplo de Griffith es perfecto. No hay que destruirla, no hay que ponerse en esa posición heideggeriana, ¿no?, de irse a los bosques y yo qué sé qué y todo eso a buscar no sé qué cosa. Eso es imposible, eso ya está decretado por Baudelaire en la modernidad. Esa división entre lo eterno y lo fluido ya está hecha. Lo que hay que hacer es que la máquina, lo técnico,
a eso podamos extraerla o utilizarla, ¿no?, para que signifique o siga significando, cambiando lo que haya que cambiar, algo anterior o que muchos juzgamos eterno e inamovible, como dice Baudelaire cuando define modernité en 1860. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Tenés ganas? Sí, claro. ¿Cómo funciona esto del dominio eminente en nuestro cine clásico argentino? ¿Tuvimos clase B acá? Sí, claro que tuvimos clase B. Sí, claro que tuvimos clase B. Estaba Lumitón, Sonofilm, Film General Belgrano, y teníamos también nuestras producciones de clase B. Sí, por supuesto. ¿Sí? Sobre todo a partir de los años 40 y 50, ¿no? Teníamos pequeñas producciones. Sí, claro. ¿Sí? Hay un film, bueno, ¿te acordás? Bueno, que lo vimos, hay un film extraordinario, una pequeña obra maestra del cine argentino de clase B que se llama 10 segundos. Traten de buscarla. Bueno, ese es el problema con el cine argentino. Está deshecho. Del periodo mudo quedan 3 películas. Del cine clásico, cuando tuve que hacer para otro libro, ¿para cuál fue? Cuando hice el análisis de Más allá del olvido de Hugo del Carril. 5 films argentinos. Y ese que es del año 55. Tenía que acercarme así al televisor a oír, porque estaban destruidas las copias. ¿Cómo puede ser que no tenga, las copias del cine argentino de los años 40, 50 estén destruidas? Invisibles, inaudibles. Miren cómo México tiene su cine. Lo que pasa que yo sabía que iba a terminar en esto. Ese es el problema de la Argentina. Cada 10 años quiere empezar de cero. Y no se puede empezar cada 10 años de cero. Un país, una civilización, un nomos, ahí está, que no tiene una continuidad, que no sabe de dónde viene, pero no de dónde viene, digamos, del cruce de los Andes y todo eso. No va a saber nunca dónde va. Y menos si cada 10 años empieza de cero. Y menos si cada 10 años destruye todo lo anterior. Ya no es solamente que destruyan un edificio histórico en San Telmo, que por cierto tendríamos que conservar. No, se está destruido casi todo, o en un estado calamitoso, todo nuestro cine de los años 40, 50, 30 prácticamente ha desaparecido. Cine mudo, del periodo mudo, que hacíamos 40, quedan 3 películas. No crean que todo nuestro problema es culpa del FMI. El 50% es nuestro, porque no nos terminamos de enraizar. Y para terminar de enraizarse necesitamos una ayuda de esa naturaleza bis, de ese plus que es el arte, que es lo estético. Y más que nada del cine. Piensen que, por ejemplo, todavía, bueno, eso lo digo en mi libro, en nuestro libro dedicado a la poética y a la poética del tango, la traducción de la melancolía. Hay gente, pero argentino, pues si fuera, qué sé yo, alguien de Groenlandia, que dice, no, pero el tango siempre le canta al amor frustrado, ¿no? Que se fue, se murió, se fue con otro, se fue. Perdón. La lírica de Safo de Lesbos, desde Alceo, ¿le canta al amor feliz o al amor desgraciado? Shakespeare, ¿le canta al amor feliz o al amor desgraciado? ¿Romeo y Julieta terminan felices? Ahí está, algo típico nuestro. El tango, las letras de tango, cantan al amor desdichado, porque si no, no hay poesía lírica, de Safo, de Lope de Vega, de los sonetos de Shakespeare. No hay poesía si hay amor feliz. Es absurdo, tampoco hay tragedia. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Digo otro ejemplo porque tiene que ver también con otro de nuestros libros, que por cierto está por salir la 2ª edición. ¿Por qué no decirlo? Porque no nos enraizamos. Entonces, claro, por ejemplo, 10 segundos,
Claro, sí, la pueden ver, les recomiendo que compren esos audífonos que creo que vienen de Dinamarca, porque no se entiende absolutamente nada. Ustedes casi deben creerme que es una obra maestra, pero si la pueden ver con un esfuerzo es una obra maestra. Muchos de esos films. Hay un film que, bueno, acá con la señora que acá ha hecho la pregunta, que más allá del olvido, nuestra historia del cine fantástico argentino, una de las películas que acá, con Melina y con Diego, hicimos este libro entre los tres, que ponemos por las nubes y que verdaderamente es una obra maestra del melodrama fantástico argentino, que es La Gata de Mario Soffici. Prácticamente está en estado invisible y sigue rompiendo las pelotas con, ¿cómo se llama eso? Con la de los quebrachales, la tierra, ¿cómo es? Prisionero de la Tierra. Siguen hinchando las pelotas con Prisionero de la Tierra. Soffici tiene 15 películas mejores que esa. La Gata es una obra maestra, es casi una variante de La Casa Usher. Es una película política extraordinaria. A ver, fíjense, está en YouTube. Está en YouTube en un estado calamitoso. A veces me da que sospechar que los destruyen y muestran los restos a propósito. Como cuando tomaban una ciudad y sembraban sal en la tierra para que no creciera nada. Parece como una relación de sadomasoquismo. Entonces, por eso después, bueno, obviamente eso es una tontería, claro, se vota la película, lo que queda visto. Entonces, en nuestro cine, por supuesto, hay un montón de cosas. Lo que pasa es que nuestra cultura cinematográfica es adivinatoria. Es adivinatoria. Nuestro cine hacia 1940, 1945 era... También nos favoreció la Segunda Guerra, bueno, ¿qué va a hacer? Pero era económica, industrialmente y estéticamente, si no era el segundo cine del mundo, era el tercero. Hollywood, obviamente, el primero. Bueno, el alemán no estaba mucho para hacer cine en esos años. Además se habían rajado todo a Hollywood los alemanes. Francés. En cuanto a producción, calidad, variedad de géneros y de autores, el cine argentino hacia 1940-45, en cuanto a poder económico, variedad de géneros, variedad de autores diferentes, Christensen, Zaslavsky, Hugo del Carril, es el segundo o el tercero. ¿Qué pasó? Si ni siquiera se pueden ver las películas. Entonces, si paso a hablar de esto, ya esto deja de ser una charla, una conferencia de estética o de filosofía del arte, sino de evidencia, de profecía. Ustedes tienen que creerme como a un pastor brasileño, más o menos. ¿Por qué? Porque las pruebas han desaparecido. Pero claro, nuestro cine era nuestro cine clásico, que por cierto se había creado muy teniendo presente la división de géneros y de poder de los grandes estudios y de Star System, o como lo quieran llamar, exactamente como Hollywood. En todo caso, y ustedes me provocaron para eso, se me cayeron las comillas, no teníamos o no creímos tener, como le pasó a Hollywood, un enemigo frente a nosotros tan claro. Esa alianza de judíos y de católicos hacia 1920 contra el mundo anglosajón protestante fue de una gran ayuda. Rápidamente se aliaron porque los tenía muy enfrente. Tal vez nosotros, la divisoria de agua, no sé, el cine no tenía claramente el cine clásico argentino no tenía frente a sí un enemigo tan declarado. ¿Por qué? Esto es curioso, porque fue por las contradicciones, las paradojas de la historia. ¿Por qué? Porque en la Argentina nunca hubo tanta discriminación para el inmigrante. Hubo, pero en el caso de Estados Unidos, con el judío y el católico, sigue casi hasta el día. Fue terrible. Entonces dijo, hay que juntarse en eso. En cambio acá no. No digo que fue todo perfecto y bello, pero acá no hubo
¿no? La generación inmigratoria básicamente del siglo XX, judíos, españoles, italianos, no fue tan puesta en contra como le pasó a los fundadores de Hollywood. Eso tal vez nos hizo bien, por un lado, pero no favoreció una toma de posición tan radical, tan extrema, ideológica, filosófica, religiosamente, como los fundadores de los estudios y los productores, directores, guionistas. Esa sería en todo caso la diferencia. Si se puede hacer ahora, no, ahora es tarde. Ahora es tarde. Ahora es tarde eso. Sí se pueden tener buenas películas, aisladas, pero ya como... Bueno, tampoco pasa eso en Estados Unidos, quedan 3 o 4 directores o cosas sueltos, pero eso ha pasado. Pero cuando nosotros decimos que el cine llegó a su fin, y espero que también ustedes estén las pelotas llenas, ya llegue a fin esta charla, aunque sea disfruten del aire acondicionado, el cine llegó a su fin porque consiguió todo lo que quería. No porque terminó, creo que terminó. Puede haber fin, pero ya consiguió todo. El cine llegó a su fin porque ganó. Ganó todo lo que quería, todo lo que aspiraba Griffith, todo lo que aspiraba a los grandes estudios, como postura ya ganó. Es indestructible el cine. Circula por todas las redes. Se ha colado por todos lados y ha logrado meter esa cuña en el siglo XX, y parece que sigue en el siglo XXI, esa tercera posición equidistante entre un positivismo materialista y un utopismo tipo el oso de Morris, me voy al bosque y todo ese tipo de cosas. Es realista. Así que en eso ha llegado a su fin porque ganó. Ganó 5-0, ganó los... Perdón, me llaman de Hollywood. Ganó todos los campeonatos, ganó todas las Champions, ganó 5-0, 10-0. El problema es que ahora hay que disfrutarlo, ahora hay que entenderlo. Siempre hago una comparación, siempre hacemos una comparación, me permito hacerla también hoy. En las 10, no me acuerdo, creo que son 10 o 12 o 15, las tesis de Marx sobre Feuerbach, unas tesis refutando a este otro pensador materialista que era Feuerbach, que lo tenía entre ceja y ceja, precisamente porque tenía un materialismo tosco. La primera de las tesis de Marx contra Feuerbach es: los filósofos hasta el día de hoy han pensado el mundo, nosotros debemos cambiarlo. Hasta el día de hoy, el cine, el concepto de cine, ha llegado a todo el pensamiento de que Occidente puede expresar. Nosotros ahora debemos entenderlo. Entenderlo no quiere decir necesariamente juntar fichas técnicas, ¿sí? O contarnos chismes de la sexualidad de tal director o de tal actor. Puede hacerse también. Pueden coleccionarse afiches, pero hay que entender. Hay que entender lo que se hicieron. O sea, hay que entender lo que se... Hay que vivir, o tratar de vivir, a la altura de lo que estos filmes, de lo que estos autores, de lo que el concepto de cine ha pensado. Y si no, no esperar. ¿Qué vamos a esperar? La nueva película, es como Las tropas leales, ¿se acuerdan? No van a llegar nunca. No, pero va a venir un nuevo film y nos va a salvar. Va a venir un nuevo arte y nos va a salvar. ¿Cuál? El padre Teilhard de Chardin decía hacia 1955, cuando ya se había decodificado, se había descubierto el ADN, quizá lo sabemos todo, ya sabemos el ADN, ya sabemos el plan divino internamente y en el espacio exterior. Entonces decía, hacia 1950, que el mundo, como pensábamos en Occidente, estaba en un umbral, frente a una puerta, que ya el conocimiento
mapa divino, digamos, estelar e interno. Ya estaba decodificado, como se dijo después. Y que solamente teníamos que atravesar esa puerta. Pero tal vez nos quedáramos en el umbral, nos detuviera. Y usaba esa metáfora, tal vez el espíritu se declara en huelga general. Si esto es así, y esto es dicho años 50, 52, si esto es así, si no cruzamos esa puerta, el mundo conocerá el mal como nunca se ha visto en la historia de la humanidad. Y creo que es así. Ya el conocimiento está, lo estético ha llegado. Hemos hecho todo, está hecho todo eso. Ahora, ¿se puede vivir de acuerdo? ¿Podemos incorporar eso en nuestras vidas? Se puede incorporar de dos maneras. De manera meramente esteticista, coleccionista, cinéfila, o pensar con eso. Pensar con el concepto de cine implica la autoconciencia, pensar con toda la cultura anterior. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta más? Buenas. Vos siempre recalcás la importancia del elemento austrohúngaro en lo que es la creación de los estudios y la toma del poder de los estudios. Sí. ¿Cómo influye lo austrohúngaro en lo que es la clase B y cómo se crea? En Hollywood. Claro. Yo una de las primeras enseñanzas que tuve era leer los títulos de crédito. Pero yo tengo edad suficiente, antes del DVD y todo eso, así que tenía que andar anotando en televisión en la sala, ¿no? Entonces cuando veía los repartos, ¿no? Seguía los apellidos de los productores, los guionistas, ¿no? Y empecé a notar una cantidad enorme de provenientes del Imperio Ausfúrgico. Rumanos, húngaros. En una época se decía en Hollywood para triunfar hay que ser judío y húngaro. Bueno, primero por la cantidad, numéricamente, de personas, directores, productores, los Warner, los Meyer, guionistas, en fin, el que servía el café. Primero por la cantidad, ahora por lo habsbúrgico, lo austrohúngaro. Muy sencillo. Lo que heredó, aparte del poder y de... Ahí está, de otro imperio derrotado. Hollywood lo hace, un derrotado del sur, Dixie, Griffith, y lo continúan los derrotados en la primera guerra del Imperio Habsbúrgico o del Imperio Austrohúngaro. ¿Será casualidad? ¿O será la unidad de dos derrotados, pero no culturalmente? En cuanto a la cultura es muy sencillo, lo que Hollywood incorporó tempranamente, la idea de que no hay cultura alta y cultura baja. Viena, Hungría, ¿no? La cultura habsbúrgica tenía ópera y opereta. El teatro, el Burgtheater, donde uno de los directores llegó a ser el joven Otto Preminger, pasaba de una obra de Shakespeare a un vodevil. Pero no decía, hoy pasamos un vodevil, es espantoso, es algo comercial. Eso es lo que Hollywood trasladó, sobre todo, en cuanto a cultura, la idea esa. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, esta última, Frankenstein, ¿sí? Pero hacemos una película sobre Napoleón, hacemos una cosa de Shakespeare, hacemos, sí. Casablanca nació de un radioteatro. Qué bello es vivir. ¿Saben cuál es el origen de Qué bello es vivir? No, la de Frank Capra. El texto de una tarjeta de felicitación navideña. Usaban todo. Y eso es lo que habían traído, que habían trasladado como eje cultural que se trasladó a Hollywood. No hay algo artístico elevado. Todo modo, todo sirve, si lo sabemos poner en escena.
Bueno, y otra cosa, ¿no? Ya que estamos acá en confianza, que heredaron también del Imperio Austrohúngaro. Una muy feliz convivencia durante siglos entre judíos y católicos. ¿Sí? Bueno, ven el cardenal de Otto Preminger y se van a comprender, porque Otto Preminger lo va a explicar muchísimo mejor, cómo es esto de lo austrohúngaro en Hollywood y la unión entre judíos y católicos. O sea que heredó tres cosas de alguna manera, ¿no? Esa conciencia del exilio, esa conciencia de la errancia, esa conciencia de ser derrotado, al igual que Griffith, la idea de que había ópera y opereta, y una cosa no se diferenciaba de la otra. Y otra es alianza cultural entre judíos y católicos, que fue una de las grandezas del Imperio Habsbúrgico, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Hola Ángel, muchas gracias. Sí, me acordaba recién con lo que decías de que, por ejemplo, estudiando historia del teatro, recuerdo haber leído en algún apunte que cuando dejaron de construir las catedrales, los pequeños carros que se usaban en el teatro medieval, cuando ya los dramas litúrgicos no se hacían dentro de las iglesias, estaban armados con los andamios que usaban los constructores de catedrales y los armaban, esos carros con las trampas y los efectos especiales, los armaban los mismos constructores de catedrales, cuando se habían quedado sin ese trabajo. Claro. Y no usaban, obviamente eran los materiales bajos, eran los que de otra manera no usaban para otra cosa, y no usaban las molduras, o no replicaban las molduras de dentro de los templos, sino que usaban eso. Te quería preguntar, porque alguna vez te escuché mencionarlo, si puedes explicar un poquito cómo funciona, haciendo un salto en el tiempo, la operación inversa, que es la que hace el kitsch, que trata de partir de lo alto. Te lo va a explicar James Cameron. ¿Por qué, dice Rose, le puso a este barco Titanic? Y yo quería algo grande. Bueno, era hacer un chiste con el psicoanálisis. El Titanic es un barco quiche. Porque frente a algo industrial, mecánico, económico, se lo quiere adornar con algo mítico. Y el propietario, el capitalista, que por cierto en términos argentinos es el primero en tomarse el buque, no sabe qué significa los titanes. O sea que ha puesto a una máquina como adorno un elemento mítico, clásico, alto, y no sabe cuál es su uso. Como dice Karl Kerenji, tecnificado el mito. Eso es Kitsch. Kitsch es darle una nobleza, como lo define Hermann Broch, es el mal dentro del sistema de las bellas artes. Es tratar de darle nobleza, altura a algo que tiene una función exclusivamente mecánica. Eso sería el kitsch. ¿Está? Perfecto. ¿Listo, Ángel? Sí. La última, ¿en qué estás ahora? ¿Qué se viene? Si viene el partido con Holanda, ¿verdad? Estamos trabajando, estamos bastante avanzados en una teoría del relato en general, pero basado o centrados en el relato literario. Tomamos como ejemplo un análisis de un relato, de un cuento, de Joseph Conrad, no viene al caso entonces. Y entonces, con eso, a partir de eso, es una teoría del relato, de la acción del relatar. El porqué del relatar, ¿qué es el relatar? ¿Por qué relatamos? ¿En qué se basa el relato? Y ahí hacemos ese análisis a partir de, como hacemos en este de Cat Piplo, como hemos hecho en la traducción de la melancolía con los tangos o las líricas de Lepera, ahí nos centramos en este relato de Joseph Conrad para una teoría de la acción del relatar en general. Obviamente, como tratamos de hacer en los últimos libros, siempre
hacemos pasajes, como hay en este, hay relaciones, por supuesto. Si bien está centrado en el relato literario, en el relato oral, por supuesto hay apéndices con respecto al relato de cine y la diferencia con el relato literario y todo eso. Eso es lo que estábamos preparando. Y aparte una recopilación de diferentes ensayos que tienen el título de Semirretiro Filosófico. Ensayos que hemos publicado en los últimos 40 años, pero de diversos temas, de poesía, de pintura, de teatro, de política, de historia. Y bueno, en esas dos cosas estamos trabajando. Esperemos tenerlo terminado para el año que viene. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Ahora Gracias. Ángel va a firmar libros. Así que bueno, gracias y hasta la próxima.